Bueno, como parte de la Corte, creo que uno de los problemas sistemáticos que uno encuentra en el funcionamiento de la Corte es que el público y, digamos, los debates públicos y ciudadanos alrededor de la Corte Constitucional se dan solo después de los fallos de la Corte, con algunas excepciones que a mí particularmente me parecen bastante notorias y bastante problemáticas, pero de eso me referiré más adelante, que es cuando, por ejemplo, los proyectos de fallo se filtran a la prensa. Pero digamos, en el mundo, digamos, ideal, estos debates públicos se dan solo después de los pronunciamientos de la Corte. Y yo creo que, digamos, es necesario realizar un escrutinio ciudadano mucho más riguroso, mucho más estructurado, mucho más profundo alrededor de la elección de los magistrados de la Corte y alrededor de los debates internos que se dan dentro de la Corte para llegar a estas decisiones. Y la única forma de poder dar esos debates internos es construir un perfil ideológico de los jueces y jueces de la Corte Constitucional. Y eso solo es posible a través de herramientas como estas. Por ejemplo, digamos, un referente que yo, cuando Santiago me invitó y Laura me invitó al evento, el primer referente que yo, digamos, tuve con esto es un proyecto en Estados Unidos que se llama oyez.org, oyez.org, que es un proyecto, vamos, de varias universidades que busca, digamos, condensar y sistematizar la información de los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero al mismo tiempo construir un perfil ideológico de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que probablemente es una, digamos, el sistema de elección es diferente y existen unas tradiciones muy diferentes, pero digamos, ahí, digamos, hay un grado de escrutinio mayor. Y, digamos, para concluir un poco mi primera intervención, creo que este proyecto, entre las muchas bondades que trae, es eso, darle al debate público en Colombia una herramienta de calidad para construir un escrutinio mucho más riguroso del trabajo de la Corte Constitucional. Particularmente, y se lo mencionaba Laura antes del evento, en un momento donde entre probablemente hoy que salga la terna del Consejo de Estado hasta marzo del próximo año van a cambiar 5 magistrados de la Corte Constitucional. Es decir, que en el lapso de 4 meses, Colombia y el país va a estar frente a un cambio constitucional de tal magnitud que puede, digamos, modificar los discursos constitucionales alrededor de los derechos, los discursos constitucionales y alrededor de los debates de la implementación de los acuerdos de paz y del posconflicto en los próximos 10-15 años. Y entonces creo que es muy oportuno que una herramienta como estas llegue en este momento. Eso. Yo soy como el voz con leche de esta mesa, yo soy internacionalista, yo no soy ni constitucionalista ni experta en estas cosas, pero digamos sí le he puesto mucha atención y sobre esto hemos tenido varias conversaciones con Santiago sobre la forma en la que los medios de comunicación cubren el tema de la Corte Constitucional y sus decisiones y los problemas que allí se encuentra uno. Parte de la razón por la que estoy acá es justamente porque sin saber que estaban en medio de este proyecto escribí una columna diciendo que por favor hicieran una corte visible. Entonces, por supuesto celebro muchísimo la iniciativa y solamente quisiera señalar algunos de los espacios que yo creo que crean muchos problemas en el debate público y que tienen que ver justamente con ese cubrimiento de los medios del que Santiago ya ha empezado a hablar y en el que creo que el papel de esta iniciativa puede ser supremamente importante. Digamos, la primera suerte de noción que uno se encuentra en los medios, y yo creo que la Corte y muchos de los organismos judiciales en este país son culpables de ello, es que tienen la sensación de que como no son funcionarios elegidos democráticamente, tienen la idea, quiero decir electoralmente pues, tienen la idea de que el proceso de rendición de cuentas no tiene por qué ser el mismo que el proceso de rendición de cuentas de un congresista o de alguien que ha sido nombrado de otra forma, que ha sido, digamos, elegido. Y que por tanto su suerte
de rendición de cuentas tiene que ver más con si acata o no los principios de la ley, si defiende o no el Estado de Derecho. Sus decisiones son unas decisiones que tienen que ser evaluadas más sobre la base del principio y en ese sentido, digamos, esto a veces es percibido como una cosa que no es sujeto de debate, digamos, a nivel de la opinión pública, porque no todo el mundo sabe estas cosas, casi que a mí me parece el debate público alrededor de estos temas muy parecido al debate que hay alrededor de temas económicos en Colombia. Esto es una cosa de técnica, de expertos, esto es una cosa que no tiene por qué ser discutida ni muchísimo menos por el vulgo que no está documentado ni informado sobre esas cosas. Y yo creo que eso le ha hecho un gran daño a la discusión pública alrededor de lo que hace o deja de hacer la Corte y en buena hora, digamos, esta iniciativa me parece que tiene una excelente oportunidad y un excelente escenario para llevar esta discusión a otros escenarios. Creo que la otra razón por la cual, y esto sí es como supremamente obvio, pero hay que decirlo, estas cosas tienen que ser sujeto de debate público, es porque el poder en materia de transformación social y política que tiene la Corte Constitucional es inmenso. Si uno se lee con cuidado cada sentencia de la Corte, se da cuenta fácilmente que le están cambiando las reglas del juego a montones de cosas, al tipo de relación que tenemos unos grupos con los otros, al tipo de relación que tienen los grupos con las instituciones estatales y al tipo de relación que tienen las instituciones estatales entre sí, digamos, la capacidad transformativa a nivel social y político de la Corte Constitucional es enorme y por cuenta del muy ligero cubrimiento que están haciendo los medios de comunicación sobre este asunto, no nos enteramos realmente de esa capacidad transformativa ni la hacemos sujeto de rendición de cuentas. Y finalmente yo creo que parte del problema también es que esta cultura santanderista colombiana no está muy acostumbrada a discutir las normas, ¿sí? Las normas son las normas y están ahí para ser acatadas, no están ahí para ser discutidas. Y por eso, digamos, discutimos el comportamiento político de este tipo de actores, pero no discutimos la capacidad de construir normas en ciertos escenarios, y yo creo que estas normas también tienen que ser, y el proceso de construirlas, por supuesto, tiene que ser sujeto de discusión, insisto. Y la última cosa que quisiera decir por ahora volveré con otras contribuciones, es que celebro mucho que esta iniciativa esté sentada en el Departamento de Ciencia Política y no en la Facultad de Derecho. Lo voy a decir así con toda la tranquilidad, porque tengo la impresión de que parte del problema que tenemos en esta discusión es que es una discusión, insisto, y no ofensa con los abogados, técnica, que es sujeto como de unas interpretaciones supremamente elaboradas, no sé qué, y olvidamos la dimensión del análisis político, que es pues básicamente a lo que se dedican Juan Carlos y compañía en el estudio de estas cosas. Entonces, la suerte de interdisciplinaridad que crea estudiar a la Corte Constitucional y estudiar su tarea dentro del Departamento de Ciencia Política, me parece que nos saca un poco de ese escenario del tecnicismo y ese escenario de la interpretación puramente legalista del proceso de construcción de normas. Esto es un proceso eminentemente político, lo han dicho toda la generación de politólogos que se ha dedicado a estudiar a los jueces, que se ha dedicado a estudiar las normas. Entonces tenía que decir que me parece excelente ya que esté sentado acá. No hay mucho que agregar, pero yo diría que, digamos, la razón por la cual hay que observar a las Cortes es la misma razón por la cual hay que observar al Congreso, digamos. O sea, son unos actores políticos. Para alguien que se interese por la política y por el análisis político, no estudiar a las Cortes es perderse una gran porción de la arena donde se juega la política en este país, y no solamente en este país, sino en términos comparados. En Colombia tenemos de alguna forma una especie de mito o de tabú con respecto a que los jueces no hacen política, y eso es importante porque en parte, digamos, la legitimidad de los jueces está en eso, está en aparecer como actores neutrales, como actores apolíticos, pero yo creo que, digamos, hay que perder un poquito ese miedo a romper el tabú que se ha roto en otros países. Digamos, el caso de Estados Unidos es muy claro, donde los jueces de la Corte Suprema, uno sabe dónde están ubicados políticamente y sabe, digamos, cualquier analista de la Corte sabe cómo va a votar uno u otro, justamente porque saben cómo están ubicados ideológicamente. Ese tipo de análisis fue lo que a mí me motivó
digamos, a empezar este proyecto, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral y a pensar, bueno, necesitamos hacer un análisis de las Cortes como actores políticos. Esto requiere hacer una base de datos, entonces pues, empecé a hacer esta base de datos hace mucho tiempo, pero tenía siempre esta duda o esta especie de dilema del investigador de cualquier visibilidad que tenga la Corte puede también afectar su legitimidad, y eso hay que mantenerlo con mucho cuidado, porque parte de, digamos, de la santidad o de la legitimidad que tiene una Corte es esa aura de estar por encima de la política. Entonces ahí hay un equilibrio que como investigadores tenemos que mantener para que esa legitimidad no se pierda, y yo sí creo que la legitimidad, digamos, aquí posiblemente reconocemos poco la legitimidad que tienen las Cortes en este país. Uno se pone a pensar en 2010 fue eso, a principios de 2010, cuando todos estábamos esperando el fallo de la Corte sobre la segunda reelección del presidente Uribe. Digamos, a nadie se le pasaba por la cabeza de que cualquiera que fuera la decisión se iba a acatar. No se le pasaba, a nadie se le ocurría que Uribe fuera a mandar los tanques a la Corte o a destituir a los magistrados de la Corte. Eso no está en el repertorio de posibilidades de los colombianos, y eso hace parte de la legitimidad que tiene una Corte como la Corte Constitucional. Lo máximo que esperábamos era que apareciera Uribe en televisión con cara de compungido, pero no pasó nada más, y nadie esperaba nada más que la Corte le dijo, no más, señor presidente, y listo, pasó. Uno se pone a pensar en este proceso de paz, en todo lo que ha pasado, digamos, desde el plebiscito, y las menciones a la Corte son, lo que dijo la Corte fue esto, lo que dijo la Corte fue esto, con una, digamos, nadie discute lo que dijo la Corte, simplemente se apela a lo que dice la Corte para respaldar ciertos argumentos. Esa legitimidad hay que tratar de mantenerla, pero eso no quiere decir que no haya que observar por dentro esa Corte. Hay una cantidad de procesos que vale la pena investigar, y esta herramienta, digamos, es clave para empezar ese tipo de trabajos desde la academia y desde la ciudadanía. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, y es una pregunta que nosotros no nos hemos venido contestando en los últimos 25 años de trabajo de la Corte, porque hemos estado muy centrados en mirar qué es lo que ha hecho la Corte en relación con los derechos. Y tenemos muchos diagnósticos, tenemos muchos estudios y tenemos mucha gente trabajando los avances que ha habido en materia de derechos en Colombia a raíz del papel protagónico que ha cumplido la Corte Constitucional en esto, pero nos hemos olvidado un poquito de dónde sale el control constitucional, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos que volver a 1804, a la típica historia de Marshall, en donde es un caso típico de control de la rama judicial respecto de las competencias que tiene el Ejecutivo para hacer un nombramiento o para revocar. Y entonces un poquito la idea aquí es, yo creo que la legitimidad de la Corte, después de estos 25 años de haber empujado y transformado la realidad social de Colombia, está a salvo, pero ya es hora que volvamos entonces a los orígenes de la idea del control constitucional. Y la idea del control constitucional finalmente es esta idea de los pesos y contrapesos. Yo estoy vigilando que estás haciendo tu ejecutivo, yo estoy vigilando que estás haciendo tu rama legislativa, y a su vez las demás ramas pues controlan mutuamente lo que pasa en las Cortes, lo que va a pasar en los próximos meses con la elección de la Corte. Ya tuvimos el primer abrebocas este año, el año pasado, cuando nombraron a Linares. El que quedó elegido magistrado fue el que aceptó que los magistrados de la Corte podían tomar tinto con cualquiera, porque un tinto no se le negaba a nadie. No quedaron elegidas las candidatas que estaban señalando que querían tener plena autonomía y plena separación de la función jurisdiccional. Entonces yo sí creo que es importante que empecemos y que volvamos a mirar cómo están estas relaciones entre las ramas del poder público, porque después de 25 años, pues la Corte ha ganado mucho terreno, pero seguimos siguiendo en estas relaciones. La conclusión del estudio de Juan Carlos y la conclusión del estudio mío, a pesar de que tanto él estaba hablando de una rama como yo estaba hablando de otra, es un poquito que las Cortes se pliegan tanto a los intereses del Ejecutivo como también a los intereses del Legislativo, y por eso no lo controlan
muy fuertemente y a veces simple y sencillamente cierran los ojos y dejan que ellos sigan haciendo las cosas como las vienen haciendo. Entonces yo sí creo que es importante para el constitucionalismo colombiano que, teniendo en cuenta la importancia del papel de la Corte Constitucional en nuestro contexto, nosotros desde el punto de vista académico también revisemos hasta dónde están yendo esas transformaciones institucionales, qué actores están aprovechando la estructura institucional de la jurisdicción constitucional en Colombia, porque no en todos los países del mundo cualquier ciudadano tiene la posibilidad de entrar al proceso constitucional mediante una demanda. Hay muchas jurisdicciones en donde este es un proceso calificado, donde no todo el mundo es titular. En Colombia todo el mundo es titular, y la referencia a Alexander Sochamandu es magnífica, Santiago, porque hace 25 años eran los Alexander Sochamandu los que iban a la Corte hasta los ejercicios académicos. Yo creo que yo estuve en la universidad y uno le ponían de tarea, vaya y demande una norma, ¿cierto? Tarea para la próxima clase. Eso ya no está pasando, ya estamos en grupos que están controlando el proceso constitucional, que sí están haciendo este seguimiento. Ellos sí tienen claro cuál es el seguimiento que están haciendo. Algo que la base de datos también ofrece es decirnos quién es el demandante. Y uno ve que los demandantes entonces son litigantes de alto perfil, ex magistrados de la Corte Constitucional, a los que esas demandas sí les están siendo emitidas. Entonces yo creo que aquí hay mucho para empezar a examinar desde la academia, sin, por supuesto, minar la legitimidad de la Corte, ni negar y reconocer el gran trabajo y avance que se ha hecho en materia de reconocimiento de derechos. Bueno, yo vuelvo a traer la discusión hacia el lado del derecho, desde lo que dijo la profesora Borda, porque creo que ha sido un diálogo interesantísimo con la gente de Congreso Visible, entre otras cosas porque la persona que lideró el proyecto, bueno, la primera era una niña politóloga que está en Texas, creo, haciendo doctorado, pero la segunda, pues María Isabel, estaba haciendo su maestría en Derecho. Esto para decir que hemos aprendido mucho, pues por lo menos los abogados, de todos estos temas numéricos, estadísticos que del lado de las humanidades causan alergia. Y de otro lado, retomando las palabras de Laura y hablando con Felipe, hablando con Juan Carlos en otros escenarios, porque la última vez hablamos fue en migración, en una sala de espera de un aeropuerto que nos encontramos. Creo que también para Congreso Visible ha sido muy importante la labor de los abogados, ¿no? Desde hablar de inexigibilidad y exigibilidad, y todas esas cosas han sido muy positivos para lado y lado. ¿Por qué monitorear la labor de la Corte Constitucional? Yo creo que, sin contradecir lo que han dicho todos mis compañeros aquí, es, entre otras cosas, porque la Corte ya ni siquiera se atiene a su propia doctrina de la cosa juzgada. Es decir, ya hay 2 o 3 sentencias por eso altas de la Corte C, ni que decir de las D, en las que habla de la Constitución viviente. Y la Corte lo que va a decir es que pues, la Constitución y la interpretación que de ella ha hecho la Corte en sentencia C ya ni siquiera obligan ni a los administrados ni a los propios jueces, porque la realidad cambia y por tanto esas sentencias pueden ser reinterpretadas. Yo creo que es importante estar pendiente de lo que hace la Corte al respecto. En segundo lugar, y retomando lo que dice Andrea, nosotros que en las facultades de Derecho nos toca conceptuar, estamos hablando de que deben llegar a las facultades de Derecho, Santiago, que por lo menos 15 o 20 conceptos semanales, es decir, semanales, y no todos ellos vienen de eruditos del derecho. Es decir, yo sí me doy cuenta que hay profesores, entre los cuales yo estoy realmente muy en contra, porque creo que estamos para labores mucho más altas, pero se da cuenta uno por los números de cédula. Mientras la cédula de uno empezaba por 80 o 79, en el caso de las niñas 50 y pico, ya las cédulas ahora empiezan por 10 millones, por 100 millones, 20 millones o algo así. Entonces uno se da cuenta que todavía hay profesores de primer semestre que en Introducción al Derecho, en Teoría General del Estado, en Introducción al Derecho establecen su tarea es demandar una norma. Y claro, en un país donde el 90% del ordenamiento jurídico es pre-91, pues es más que lógico que alguna norma por ahí suelta del Código Civil o del Código Sustantivo del Trabajo, o de lo que sea, va a ir en contra del ordenamiento del 91. Entonces yo sí creo que la acción pública, claro, no estoy llamando mucho menos en un espacio como este a una revisión de la acción pública en una soltada, sino una racionalización
sin necesidad de limitar la acción pública, porque pues, lo han dicho, bueno, se ve en diversos escenarios, la acción pública hace que el sistema colombiano sea el sistema constitucional más abierto, es decir, es uno del patrimonio, digamos, de la ciudadanía, que quien la use es distinto, pero es un patrimonio que no hay que limitar. Yo sí creo que, por lo menos el llamado hacia las facultades de Derecho y por supuesto facultades de Ciencias Sociales, que la acción pública pues, no puede ser tarea, no puede ser una cosa, pues no la hace una tutela, redacte una tutela, haga una clínica, pero poner al estudiante a demandar ante la Corte. ¿Por qué? Porque los que hacemos conceptos somos los que después estamos, me acuerdo, yo tuve que conceptuar, por ejemplo, la más rara fue el Código de Policía del 70 autoriza al alcalde de la ciudad que vea que alguien no despliega la bandera de Colombia en fechas como el 20 de julio y el 7 de agosto, a una multa de 50 a 100 pesos, ¿no? Entonces, pues, es decir, creo que es un tema, es decir, todas las normas previas del 91 son bastante probables que sean inconstitucionales. En tercer lugar, porque creo que este tipo de estudios y lo que hacen es reenfocar el debate constitucional a la estructura del Estado, que por mucho tiempo ha estado olvidada, es decir, en este país el vicepresidente de la República en el periodo pasado, el que es vicepresidente era ministro delegatario sin poder ser ministro delegatario y nadie escribe acerca, por ejemplo, de que el ministro delegatario ejerció funciones presidenciales sin poder hacerlo. Yo creo que este tipo de bases de datos nos llevan, nos retrotraen al sistema, que, es decir, sin negar la importancia de los derechos, llevamos 25 años discutiendo, escribiendo, hablando sobre los derechos fundamentales, lo cual es perfectamente válido, pero nos deja de lado el derecho constitucional orgánico, que es sobre el cual vivimos. Ahora, gracias a esa sentencia C ahora hemos vuelto, por ejemplo, ya dejó de ser el debate acerca de la Constitución, por ejemplo, sobre género, sobre eutanasia, que es el primer exhorto que hace la Corte Constitucional al Congreso de la República, que fue un exhorto que no sirvió porque no le puso término, mientras que el exhorto ya de las relaciones de parejas del mismo sexo ya le dijo, si usted en el 2011 no ha legislado, automáticamente pasa eso, ¿no? Pero nos volvió a tener el énfasis en temas, por ejemplo, como electorales, ¿no? Es decir, mecanismos de participación, que era algo sobre la Corte, lo cual no se había pronunciado, salvo en casos ocasiones. Y en tercer lugar, retomando lo que ha hecho Juan Carlos, es claro, la sentencia, digamos, que reivindica la Corte Constitucional en el 2010 es la de la segunda reelección de Uribe, en que la Corte dice que no. Yo creo que lo que está pasando después de 25 años es que la gente ya perdió el romance con la Corte Constitucional, es decir, los que fuimos alumnos en su momento de Carlos Gaviria o de Cifuentes o de José Gregorio, es decir, claro, esa Corte era como el momento 91 llevado hacia el futuro, ¿no? Lo que pasa es que las cortes posteriores no han tenido esa magia, ese encantamiento con la opinión pública y sobre todo con los expertos, y nos hemos vuelto muy críticos, lo cual es perfectamente sano, de la Corte Constitucional. Lo que pasa después de 25 años es que la Corte ya se volvió una institución más, se volvió como el Congreso, se volvió como la Procuraduría, o se volvió como la Fiscalía. Y terminar esta primera intervención diciendo que precisamente la sentencia más controvertida de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es Bush versus Gore del año 2000, lo dicen propios extraños, en la cual pues claramente salió elegido presidente el que no debía salir elegido presidente, y sale Al Gore esa noche y dice no estoy de acuerdo, yo gané la presidencia, pero la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y vale más el Estado de Derecho. Yo digo que lo que nos lleva a este tipo de trabajos, y por supuesto lo que resulta de ahí es a volver a hablar de los asuntos que nos interesan a la gente que hace ciencia política, a la gente que hace derecho público, derecho constitucional, y es finalmente rescatar conceptos claves del Estado de Derecho. Me voy a disculpar, pero es que tengo una compulsión enorme, difícil de contener, de echarle vainas a los abogados, porque soy hija de abogados, entonces como no puedo hablar en la casa, hablo por fuera. Pero todo lo reconozco. Solamente quería discutir y creo que ya lo empezaban a discutir, la cuestión de la legitimidad de la Corte, Juan Carlos, porque digamos, yo entiendo el principio bajo el cual, digamos, uno tiene que tener un estándar distinto cuando discute la Corte, cuando discute otras instituciones, y entiendo la razón de ser de eso. Sin embargo, me parece, y siguiendo ese mismo argumento, pues que es muy difícil de discutir la legitimidad de la Corte post-Pretel, por ejemplo, ¿no? Y esa es, entre otras cosas, la razón por la cual, digamos, este seguimiento a quiénes son los miembros de la Corte tiene que pasar no solamente por digamos, su orientación ideológica y demás, sino por quiénes
quiénes son completamente. Porque parte de lo que ha sucedido es que la finalización de ese periodo romántico con la Corte pues nos ha llevado a un escenario en el que yo diría, yo no estoy tan segura de que estamos hablando de una institución más, creo que estamos hablando de una institución en crisis. Y si uno mira las encuestas y la pregunta que le hacen a la gente sobre la credibilidad o la favorabilidad que le generan ciertas instituciones, se da cuenta fácilmente como las Cortes pues les ha venido yendo bastante mal por cuenta de los escándalos y demás. Ahora, esto lo hemos discutido varias veces con Santiago. ¿Cuál es el problema con esa discusión sobre los escándalos? Que obviamente a los medios de comunicación y a la opinión le cuesta mucho trabajo dividir en dónde empieza el escándalo por cuenta de una figura y de una persona y en dónde termina convirtiéndose en una cuestión de carácter institucional. Entonces, en plena crisis Pretel, yo me acuerdo muchos opinadores diciendo, bueno, lo que hay que pedir es que la Corte renuncie completamente, que borremos y empecemos desde cero este asunto, porque esto ya se echó a perder completamente. Esa discusión es una discusión que necesita mucha guía, porque llamar a darle un golpe de Estado a la Corte y volverla a empezar, pues tampoco es la posición más institucionalista y más democrática del mundo. Pero tampoco me parece sano pasarse al otro extremo de decir, bueno, pero es que a la Corte hay que conservarle su legitimidad, entonces esa discusión hay que tenerla con demasiado cuidado. Yo no sé si haya que tenerle tanto cuidado, yo no sé si sea momento de empezar una discusión un poco más estructural sobre el asunto, entre otras cosas para aprovechar la coyuntura del nombramiento de este proceso pues, de renovación casi que completa de la Corte en este instante, porque a lo que estamos siendo sujetos es que en la medida en que no se está prestando atención al proceso de nominación, yo tengo la impresión de que como vamos a terminar con una Corte peor de la que tenemos en este instante. Nadie le está poniendo cuidado. Si ustedes miran las discusiones en los medios sobre las ternas y demás, son un desastre, porque lo que los medios hacen es codificar la gente que está en las listas de acuerdo a si le suena o no le suena, si son personajes públicos o no son personajes públicos. Hay una ausencia grandísima, por ejemplo, de información sobre hojas de vida de candidatos nuevos y gente que no es pública, que no aparece en las discusiones de todos los días, pero que tiene una formación absolutamente increíble. Y a lo que estamos transitando es a la consolidación de este modelo que a mí me parece supremamente preocupante, de acuerdo con el cual vamos a tener figuras con poder político, con la capacidad de nominarse y de hacer lobby y demás, nombradas como magistrados, y dejarle el trabajo realmente importante a los magistrados auxiliares, que son los técnicos que saben cómo hacer las cosas. O sea, nada más la semana pasada que estuvo la presidenta de la Corte Suprema en el noticiero en el que trabajo, me decía, no, es que los nombramientos realmente importantes son los nombramientos de los magistrados auxiliares. Eso no puede ser, digamos, claro, bien por los magistrados auxiliares, ¿sí? pero realmente, digamos, es preciso que el ojo público transite hacia la necesidad de volver a pensar la composición de la Corte en los términos en los que fue definida inicialmente, o si no, digamos, va a ser cada vez más difícil sostener una discusión en la que esa legitimidad que es necesario concederle a la Corte sea más difícil de sostener. Sí, y además quiero agregar a la intervención de Sandra que digamos, no coincido con Rodrigo en la conclusión a la que llega de que después de 5 años la Corte es una institución más. Por 3 razones en particular. Primero, porque si ha habido una institución que de manera reiterada, con muchos problemas, y después podemos hablar de los fallos económicos de la Corte o el fetichismo legal y los efectos simbólicos de la sentencia, pero si ha habido una institución que de manera reiterada ha sido una punta de lanza de la vanguardia de la Constitución del 91, ha sido la Corte. El segundo punto es que yo creo que precisamente por ese, digamos, épica constitucional de la primera Corte, yo creo que no podemos resignarnos, y en esto estoy completamente de acuerdo con Sandra también, a que tenemos que mediocrizar mediocratizar a la Corte Constitucional, o como decimos en el Palacio de Justicia, Consejo superiorizarlo a la Corte Constitucional. Lisa Hilvik, por ejemplo, cuando vino acá y lanzó su libro sobre la Corte Suprema de Chile, decía algo que a mí me pareció fantástico y muy acertado. Para quitarle el poder a las Cortes, y particularmente a las Cortes Constitucionales, no es necesario nombrar a 9 Escaliers o 9 Clarence Thomas. Lo que tienen que hacer es nombrar a 9 jueces mediocres.
cero independencia, que no tengan ningún problema en admitir que tienen relaciones con políticos, cero solvencia académica. Esa es la mejor manera que encuentra el sistema político para capturar una corte y quitarle toda su autonomía. Y en tercer lugar, tampoco comparto la conclusión a la que llega Rodrigo, porque yo creo que en gran parte de lo que ocurrió al principio de la primera Corte Constitucional fue lo que yo llamaría un error del sistema político. ¿Y cuál fue el error del sistema político? No entender todavía cuál era en ese momento la función del juez constitucional. Entonces realmente, digamos, los políticos no tenían muy claro, no, que son nueve personas que se van a reunir a discutir sobre tutelas, y como la acción de tutela era una de las novedades de la Corte Constitucional, de la Constitución del 91, sí, la acción pública de constitucionalidad venía de 1910, pero ellos decían, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema, salvo algunas excepciones, la más notoria, la que declara exequible el decreto donde se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente, siempre había sido, digamos, una sola constitucional prudente, digamos, estratégicamente prudente, un poco trayendo un concepto de la tesis del profe Juan Carlos. Y en ese sentido, decir que es una institución más es básicamente admitir que el sistema político ganó y que los políticos entendieron que el poder de la Corte Constitucional era tan importante que ahora tenían que básicamente trabajar para que llegaran jueces mediocres. Ciro Angarita no fue magistrado en la primera corte, es decir, en la primera corte, fue magistrado en la corte de transición un año. Él no fue magistrado de la primera corte porque él de manera voluntaria, y eso está en el libro que escribió María Teresa Ran, una biografía muy linda sobre Ciro, decidió de manera voluntaria no hacer campaña en el Congreso. Sus magistrados auxiliares le imploraban, Ciro, vaya y hable con los senadores, y Ciro decía, no, yo tengo que hablar, están mis sentencias, unas sentencias maravillosas, el caso Esther Varela, los salvamentos de doctor Ciro Angarita. ¿Y quién ganó? Hernando Herrera Vergara, un magistrado conservador que venía del núcleo duro del Partido Conservador Político. Carlos Gaviria llega a la Corte Constitucional por un accidente. Un consejero de Estado de la época le dice a Carlos Gaviria, lo llama, y le dice, Carlos, estamos mirando la posibilidad de armar una terna con algunos profesores antioqueños, yo quiero postularte. Y Carlos dice, bueno, pero no hace campaña. Cuando llega al Senado, la bancada, digamos, de senadores antioqueños, entre esos Álvaro Uribe Vélez, le hacen campaña a Carlos Gaviria, de nuevo, porque no entendían quién era Carlos Gaviria, yo creo, y cuál era el poder y la influencia que Carlos iba a tener en la Corte, y también más respondiendo a un criterio regional. Hace un mes, en cambio, la senadora Vivian Morales, en el debate de las cartillas, las famosas cartillas que promulgó el ex procurador anulado, dijo en el debate, Vivian Morales dijo en el debate, y lo respaldaron Hernán Andrada y Gerlain, que ellos tenían plena conciencia de que venían 5 elecciones de la Corte Constitucional en el Senado, y que ellos tenían claro cuál era la función que ellos como bancada, y yo sé y me imagino que todos entendemos a qué se refiere Vivian Morales con bancada, no es propiamente la bancada del Partido Liberal, era la función que iban a tener a la hora de elegir a estos magistrados. Entonces, si asumimos que la Corte Constitucional se superiorizó y no hay nada que hacer, yo creo que, digamos, es básicamente dejarlos ganar por doble. Y creo que herramientas como estas, y yo hago un llamado, digamos, en serio, dentro de la Corte, con el cariño que yo le tengo a la Corte desde que era estudiante y ahora que soy funcionario de la Corte, pues hago un llamado, digamos, a no dejarnos, digamos, vencer, digamos, por esa, digamos, captura clientelista de la Corte. El escándalo de Pretel fue dolorosísimo para la Corte. Vivirlo dentro de la Corte fue muy duro, fue un año muy difícil, entre otras cosas, porque ver cómo esta legitimidad construida a partir de nombres como Carlos Gaviria, Ciro Angarita, Eduardo Cifuentes, Cepeda, etc., se estaba desplomando como un castillo de naipes. Y uno como juez constitucional o como funcionario, digamos, de la justicia constitucional entiende que si no tiene legitimidad frente a los ciudadanos, sus sentencias no van a servir de nada. Desde el chiste pendejo de los amigos de cuánto está cobrando por una tutela hasta temas mucho más graves de la gente ya no cree en la Corte Constitucional, y cuando no cree en la Corte Constitucional no cree en el mecanismo de tutela.
y ya mira con sospecha el mecanismo de tutela que democratizó, con también muchos problemas que se pueden discutir después, el acceso a la justicia en Colombia. Entonces yo creo que, digamos, perdón la voz, pero fui al estadio el domingo, entonces, Sí. listo. Entonces, digamos, ya para Le concluir. tocó dar el micrófono después de eso. Exacto. Ya. Entonces, para concluir, perdón, me estaba alargando, es básicamente, digamos, con mucho aprecio a Rodrigo, que quería, digamos, controvertir ese pedazo. Y una última cosita, ya para terminar. Es muy triste, como dice Sandra, que básicamente ustedes miran así un mapeo mediático de los cubrimientos de la Corte, de las elecciones de la Corte, todo queda reducido a la sección de chismes políticos. Entonces la periodista Darcy Quinn en su sección de 2 minutos dice, estos son los turnados a la Corte. Y Darcy Quinn en 1 minuto dice, este es liberal y este es conservador. Yo no entiendo, digamos, cómo lo logra, digamos, en 1 minuto poder, digamos, perfilar de esa manera. O y uno va por la noche y pone el canal del señor Yamid Ahmad del noticiero y en su sección de 1, 2, 3, 1, el magistrado, el consejero tal, la persona tal está acá, un liberal, viene y hacen unos perfiles en 5 minutos en secciones de farándula política y a eso queda reducida las elecciones de los magistrados de la Corte Constitucional. Rodrigo quería hacer una acotación chiquita, pero No, si quieren, ahí se escucha, antes de que ustedes contesten, para que vayan pensando, si quería, digamos, que profundizar en ese tema de elección de magistrados, pero cómo hacer una aproximación, digamos, a un control, entendiendo el carácter político de esa elección, porque entiendo y debe haber un control moral, digamos, el tema de presidente no se puede repetir, pero también con el tema del lobby, hay aproximando, si uno concibe los jueces, juezas como actores políticas, tiene que entender que el lobby también hace parte de eso, y ya una atención de una investigación de Ana María Montoya sobre si no vas al Senado no te eligen magistrado, y es cómo funcionan esas dinámicas, que claro, cómo nos aproximamos entendiendo que hay magistrados, magistradas de excelentes calidades que igual tienen que reunirse, sentarse con las bancadas, ¿cómo investigamos eso? ¿Cómo nos aproximamos a eso para saber cuándo se está pasando de la raya, que es muy difícil, pero cuando está ofreciendo tutelas yo fallo así, pero a veces mucho lo que pasa es que congresistas le preguntan, ¿está de acuerdo con las tutelas contra sentencias? Y una persona profundamente ética puede decir sí, pero detrás de esa pregunta uno sabe que es es un congresista además que le está preguntando si eventualmente yo puedo presentar una tutela contra una condena mía de la Corte Suprema y me la puede recibir. Detrás de la pregunta está esa intención, pero quien responde puede decir sí, yo estoy de acuerdo con sentido jurídico. Entonces, ¿cómo mirar esas líneas cuando uno concibe que los magistrados, porque estoy de acuerdo, Ciro Angarita y Carlos Gaviria son excepciones, muy buenas excepciones, afortunadamente pasaron a la Corte, pero que no basta, digamos, tienen que ir al Congreso, tienen que ir a hacer lobby. Entonces, ¿cómo aproximamos a esto? yo quería simplemente hacer como una acotación de que básicamente la idea es o el control lo hacemos nosotros como academia o el control lo hacen los que saben cómo hacerlo, que ya lo han venido haciendo y que están dispuestos a seguir ejerciendo. Y en la medida en que la Corte, digamos, yo hago una reflexión, de verdad, desde el punto de vista jurídico, leer y saber ya el 2067 a un abogado no le sirve para nada. O sea, ya uno pierde el año enseñándole a un estudiante de Derecho Constitucional el 2067 porque las subreglas que la Corte ha creado para establecer el proceso de constitucionalidad ya son tan complejas, tan complicadas, que básicamente ni siquiera las encontramos en el texto legal. Entonces, la academia tiene el deber de empezar a mirar a la Corte como un sujeto, como un objeto de estudio, precisamente para evitar que los otros mecanismos de control vayan a reemplazar lo que tenemos en este momento. Y una cosa para empezar a mirarlo es, Santiago decía al principio de su intervención, es que nosotros conocemos los debates después de las sentencias de la Corte, pero nosotros conocemos los debates después de la sentencia de la Corte cuando la Corte ya nos ha filtrado, porque ya nos ha colocado cuál fue la demanda en sus términos, cuáles fueron las intervenciones en sus términos y cuál fue la decisión en sus términos. Y todo aquel que ha leído jurisprudencia constitucional sabe que hay veces
hay como ciertos cargos sobre los que pasa la bola de heno, y este era como un cargo interesante, y nunca supimos qué pasó con ese cargo que parecía un cargo poderoso. Entonces yo creo que esta base de datos por lo menos le permite a uno hacer uso de esos mecanismos de control que establecen quién era el demandante. Esto tiene una reserva de ¿cuánto? ¿10 años? ¿5 años? ¿10 años? Sí, las actas. Yo puedo ir a buscar esas actas y contar la historia y rastrear la historia y saber la historia que pasó de verdad, no la que pasó filtrada por el proceso judicial. Y eso es una forma de entender mejor nuestras instituciones constitucionales que seguir simplemente viéndolas desde el punto de vista normativo. Aquí no pasa nada, ellos no son actores políticos, aquí solamente los ciudadanos o estudiantes de derecho vienen a demandar y todo está funcionando divinamente. Entonces yo sí creo que esta analítica que hizo Juan Carlos en su propuesta de hace 10 años y este esfuerzo que está haciendo Congreso Visible por darnos estos datos nos permiten avanzar poderosamente un poquito en comprender en mayor forma y más realistamente, ¿sí?, qué es lo que pasa con la Corte Constitucional en nuestro país y qué es como academia en donde tenemos que poner el dedo en la llaga para evitar que los mecanismos de control institucional que están establecidos para las otras ramas del poder público sean los que terminen cambiando la Corte que tanto queremos tener. Bueno, yo con el mayor cariño y respeto, o sea, me parece buenísima la discusión. Yo solamente quiero aclarar que cuando digo que la Corte es una institución más, me refiero lo digo desde el punto de vista positivo, y esta es la pedagogía constitucional que se ha creado en estos 25 años, que ya no es necesaria una Corte de Oro, me refiero no por las calidades de los magistrados, que yo creo que lo que debemos exigir de magistrados de la Corte se le tiene que exigir a los 23 de la Corte Suprema, a los 27 del Consejo de Estado y a los 13 del Consejo Superior de Judicatura. No es bajar la vara de selección o de preparación o de neutralidad ideológica predicable, ideal en cualquier democracia contemporánea. ¿Sí me explico? O sea, yo cuando digo se convierte la Corte en una institución más, es retomando lo que dice Andrea, y es tal el escrutinio ciudadano, es tal el escrutinio académico, es tal el escrutinio político de una institución como la Corte Constitucional, que ya no es necesario que Carlos Gaviria o Ciro Angarita resuciten. ¿Sí me explico? Es decir, porque los que vienen detrás tienen que tener esa misma altura intelectual, académica, jurídica, constitucional. Es decir, a ese respecto no es bajar la vara, sino oiga, está la vara que quedó tan alta que hay una pedagogía constitucional desde los derechos y desde todas las sentencias de estructura del Estado que ya no es necesario esperar un Hércules que salve esta hecatombe. Llamar la atención que la Corte, contrario a otras democracias como la coreana o la española, en donde el Tribunal Constitucional está por fuera del Poder Judicial, es decir, la Corte Constitucional no es un tribunal en el sentido de que administra justicia, que ya la jurisprudencia de la Corte Española, por ejemplo, ha dicho claramente que ellos no son un tribunal consultivo, ni que ellos son magistrados, emiten sentencias y son obligatorias. Pero aclarar que el constituyente, por la razón que sea, porque finalmente pues, la Constitución la hacen 70 pelagatos acalorados en el Centro de Convenciones de Gonzalo Jiménez de Quesada y pendientes de si los van a matar o no, si lo que sale de ahí es la Constitución, pero los constituyentes optaron porque la Corte Constitucional estuviera dentro de la rama judicial, punto. Y eso la hace, contrario a otros, yo no estoy diciendo que la jurisprudencia y la importancia del tribunal no la hace el Tribunal de Cierre, el Tribunal Supremo del país por donde lo veamos, pero es una opción constituyente, es decir, la Corte Constitucional es un poder constituido, es decir, no es un tribunal de cierre como puede ser un tribunal político en el caso de los españoles o el coreano. Pero no, mi llamado no es, ahora, lo digo a mis estudiantes, lo digo en todo lado, no crea usted en los magistrados. Claro, el espectáculo que dan muchos de los funcionarios públicos colombianos y en otras democracias es deplorable. O sea, eso es innegable, pero lo que tenemos que exigir de un magistrado de la Corte es que exigir a un procurador o a un procurador delegado o a un magistrado del Consejo de Estado o al presidente del al Congreso. Es decir, es que finalmente la vocación democrática indirecta de la Corte refleja al Congreso de la República. ¿Sí me explico? Es decir, ¿y dónde viene el tema nuestro? Y es, ¿qué le exigimos también al Congreso? Más faltaba pues, que las iniciativas de Congreso lo hicieran. Pero yo lo que digo es, yo creo que la Corte ha alcanzado tal prestigio y nos ha enseñado a todos y nos sigue enseñando a todos tantas cosas como cuerpo, repito, no nos vayamos a los magistrados, que el comportamiento
comportamiento es deplorable, criticable y desdeñable por todo punto de vista, pero es decir, yo creo que la Corte ya nos enseñó lo que puede hacer y precisamente la crítica es, oiga, ya que nos ha enseñado tanto, ¿por qué nos da estas bofetadas de vez en cuando? ¿No? Pero mi invitación era no a bajar la vara, sino por supuesto a tenerla mucho más alta. Yo solo quisiera agregar que, digamos, en el 91 los políticos no se daban cuenta de la importancia de la corrupción, ya aprendieron. Ahora, digamos, la academia también aprendió la importancia del proceso de selección de la Corte y ahora le toca el turno como a la sociedad. Y ahí es donde entra una herramienta como esta. ¿Sí? Hacer conciencia o hacer consciente a la sociedad de la importancia de estos procesos de selección. Yo hace, digamos, varios años había pensado en una cosa como con cortes visibles y esto, digamos, es un paso enorme en ese sentido. Pero, digamos, Andrea habla de la academia y yo cada vez estoy más escéptico de la capacidad que tiene la academia para mover la sociedad. ¿Sí? Y ahí es donde tiene que haber una alianza con medios de comunicación, portales como estos, para mover esto. En las elecciones de magistrados pasados existía una cosa que se llamaba elección visible, que claramente es una copia, digamos, conceptual de Congreso Visible, que, digamos, de alguna forma suministraba información, pero no tenía un impacto real. Digamos, uno podía conocer las hojas de vida ahí de los magistrados, de los candidatos ternados. Antes de la terna, pues no se sabe nada. Ese tipo de combinaciones de académicos con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, son los que son claves, y esta herramienta me parece que está en el centro de ese esfuerzo. Y por eso yo celebro, digamos, la creación de esta herramienta que me parece fundamental. Y una cosa pequeñita de lo que dice Juan frente a elección visible, una anécdota que explica un poco las limitaciones que enfrentan este tipo de iniciativas si no van de la mano de un activismo mediático. El proceso de nominación, de nuevo, con todas las diferencias y guardando todas las distancias, de la jueza Kagan en Estados Unidos, duró 130 días. Entre el momento en que Obama la nomina, pasa al comité judicial y luego va al Senado y la confirma. El proceso de nominación, de conformación de la terna donde participó el señor Pretel y la elección en el Senado, pasaron 5 días. Entre que Uribe conformó la lista del Senado un viernes por la noche y en la siguiente plenaria del Senado, un miércoles, estaban eligiendo al nuevo magistrado de la Corte, con el aval de la iniciativa ciudadana de elección visible. Entonces, son, digamos, claramente, digamos, retos evidentes que tenemos que enfrentarnos a la hora de aplicar una herramienta como esta. ¿Puedo decir una cosa pequeña? Parte de la labor que ha hecho Congreso Visible, que yo considero que es de grandísimo valor, es casi que hacer un proceso de educación con los medios de comunicación sobre cómo funciona el Congreso, sobre quiénes tienen el Congreso, cuáles son los procedimientos, cuál es la naturaleza de las decisiones, y de agregarle información a los medios de comunicación para que hablen con un poco más de propiedad sobre esos procesos que tienen lugar en esa institución. El gran problema con los medios de comunicación es que la gente que trabaja en los medios, que cubre este tipo de instituciones, pues no es ni mucho menos experta en esas instituciones. En el caso de la Corte Constitucional, muchos de ellos ni siquiera son abogados, y ahí hay un problema, insisto, de traducción enorme. Inclusive los debates que tienen lugar después de los fallos tienen muchos problemas, y algunos de esos problemas son responsabilidad de la Corte. Por ejemplo, las famosas filtraciones generan el problema enorme de iniciar unos debates públicos en los momentos equivocados y con la información equivocada. ¿Sí? Uno sobre la base de ese material que filtran no puede construir un debate sobre una sentencia. ¿Sí? Los periodistas en muchas ocasiones no están en condiciones de procesar esos contenidos. Entonces, mi invitación es simplemente a que este tipo de iniciativas marche en la dirección en la que marchó Congreso Visible, que es constituirse, insisto, en una herramienta de traducción de este tipo de cosas para la opinión, para informar el debate de la opinión pública alrededor de las sentencias y alrededor de las actividades mismas de la Corte.
porque yo tengo la impresión de que uno de los espacios en los que los medios están haciendo el trabajo, si uno lo compara en todas las instituciones estatales, el peor de todos lo están haciendo con la Corte, porque la naturaleza de la información que están transmitiendo es equivocada, los debates son sesgados, son equivocados y no reflejan claramente, aunque es difícil hacerlo por cuestiones de tiempo, pero no reflejan, digamos, la complejidad de las decisiones que toma la Corte misma. Entonces, ni siquiera esos debates ex post están siendo buenos debates. Entonces, digamos, creo que marchar en esa dirección sería una contribución de grandísima importancia para la discusión general sobre este tema. Y generan una práctica absolutamente aberrante desde el punto de vista ético, y yo como funcionario de la Corte soy el primero en reconocerlo, es las filtraciones. Que un funcionario de la Corte filtre un proyecto de fallo es una falta a la ética judicial enorme, y se ha vuelto una costumbre que dentro de la Corte parece que no, digamos, inquietará la conciencia de muchos. Y el problema, Santiago, con eso es que el debate queda ahí, en esa tergiversación de lo que el medio dijo, y no vamos al fondo de algo que dijo Sandra bien interesante al principio de su intervención, y es realmente cómo se están transformando las instituciones. Entonces, a mí se me viene a la cabeza en este momento todo el tema que pasó con la modificación del umbral del plebiscito, ¿cierto? Modificamos el umbral del plebiscito, lo bajamos al 13%, y uno miraba las diapositivas de, no sé, del gobierno, de quienes estaban propiciando la modificación, y decía, miren, esto son unas cuentas fantásticas porque usted suma el 13% de los votos en contra y el 13% de los votos a favor, y eso le da el 26%, que es un puntico más del 25%, que es lo que se necesita el umbral para los referendos. Esto es súper buenísimo. Claro, todo el mundo se quedó con esa idea en la cabeza, y luego uno va y hace las cuentas. Oiga, ¿y qué pasa si es 13% más 1? ¿O 13% más 5 votos? ¿O 13% y 1 porque los otros no fueron a votar? ¿Ese es un umbral legítimo? ¿Ese es el argumento con el que nosotros estamos transformando nuestras instituciones? Está bien, coyunturalmente lo necesitábamos, pero es un argumento que se puede seguir, que se puede leer. ¿A quién le corresponde hacer ese análisis? ¿A los medios o nos corresponde también a nosotros desde ese punto de vista como academia? Entonces yo sí creo que aquí hay un papel muy grande que hacer, y me parece súper clave también esa idea de Congreso Visible. Yo creo que arrancó siendo un proyecto de mostrarnos a nosotros qué era lo que pasaba en el Congreso, porque para entrar al Congreso uno necesita hasta permiso, ¿no? Agendar, que lo llamen por teléfono, que le den permiso para entrar. Congreso Visible hizo eso con el Congreso. Alguien tiene que empezar a hacerlo con la Corte, para que ya no sea a través ni de los medios, ni a través, digamos, de la alta política, que nosotros sepamos cómo es que están pasando las cosas, porque pues ya a través de las leyes y los decretos definitivamente no sabemos cómo es que están pasando las cosas. Yo quisiera hacer la invitación para si alguien tiene preguntas, si alguien quiere participar. Vamos a ir. Buenos días, yo soy Camila Messi, estudiante de Derecho. Tengo dos preguntas. Una es de pronto sobre el mecanismo o la herramienta, y la otra es de pronto más sobre el control de constitucionalidad en sí. Voy a empezar por eso. No sé hasta qué punto ustedes consideran necesario que este tipo como de control o de seguimiento se extienda al Consejo de Estado cuando realiza control constitucional residual. Porque en últimas, pues mi pregunta es hasta qué punto esas decisiones que se han dejado de lado pueden llegar a tener igual impacto constitucional en temas trascendentales como el tema, por ejemplo, de Isagen. ¿Hasta qué punto es necesario ese tipo de seguimiento? Y la otra pregunta es, pues, esto va a tener como actualización, o sea, va a tener, o sea, es la reserva de las sentencias que están, pero se va a seguir actualizando conforme vayan saliendo fallos, que creo que eso no me quedó claro. Conforme vayan saliendo fondos.
Bueno, yo estoy respondiendo rápidamente, si es importante aclararlo. Sí, el trabajo es constante, digamos, hasta ahora estamos al día, pero obviamente nosotros esperamos a que la Corte expida los fallos. Cuando ya sale el texto de la sentencia, nosotros podemos hacer la codificación. Sabemos que muchas veces se tardan en sacar la sentencia como tal, sale el sentido del fallo, pero pues nosotros esperamos a que salga absolutamente todo el texto para poder codificar. Pero sí es constante, esto va a mantener actualizado. ¿Quién me quiere responder? O sea, básicamente a Camila quería decirle como claramente ha pasado y ha venido ocurriendo que por vía de control del Consejo de Estado, el presidente de la República ha empezado a sacar una serie de decretos para eludir el control constitucional de la Corte y llegar a control por vía del Consejo de Estado. Estos días estoy manejando uno de esos. Decreto compilatorio 1057 del 2015, sobre el sector educativo. 825 páginas de decretos para compilar, ¿cierto? Punto 2, con la sistemática, digamos, como el año, 1990, 1991 y demás. Y eso está ocurriendo precisamente para evitarnos el incómodo de pronto de que nos quiten lo que queremos hacer. Entonces, básicamente, la idea del control constitucional tiene que integrar todo el control que se hace por las ramas del poder público, incluido, por supuesto, lo que hace el Consejo de Estado en materia residual, que empecemos por ahí. Definir qué es lo residual, esa es una subregla que tomará tiempo saber. ¿Qué es lo residual? ¿Hasta dónde va lo residual? ¿Qué es lo textual? ¿Qué es lo que el 237 está estableciendo? Y por ahí uno puede empezar a arrancar para seguir el control que se debería hacer. Bueno, y al respecto, y por supuesto, retomando la importancia de lo que dices, Camila Dizagen, hay dos casos de control constitucional todavía más sonados del Consejo de Estado. El primero es el de la objeción presidencial a un acto legislativo, es decir, eso es una defecio desde todo punto de vista, es decir, además estos días que el presidente está pues no solamente viajando, sino lleva 2 semanas prácticamente escondido. Pero digamos eso es interesantísimo. En segundo lugar, porque más allá de que el control del Consejo de Estado sea residual, por supuesto acá hubiera un administrativista, nos habría pegado a todos, pero pues como un administrativista podemos decirlo, es el conflicto de competencia que se está suscitando entre la Corte y el Consejo de Estado alrededor, por ejemplo, del acuerdo de paz. Es decir, hay una demanda muy poco inteligente del exfiscal alegando que la conformación de la mesa de negociación como decreto, es decir, que finalmente no es un decreto, no se sabe qué tipo de norma es, lo demandan y resulta que cuando la Corte emplaza, además creo que se le costó el puesto magistrado auxiliar, además porque puso en la misma balanza, es decir, emplazó a todo el mundo a hablar y citó a las FARC, ¿no? Es decir, hay cosas de cosas. Entonces creo que el pobre magistrado auxiliar, creo que ahora trabaja en la oficina del exfiscal, pero citó al presidente del Consejo de Estado como ciudadano, y el presidente del Consejo de Estado le responde a la Corte: yo no contesto porque este decreto me corresponde a mí. Entonces, desde el punto de vista de conflicto de competencia es un tema, pues es decir, que tiene miles de aristas interesantísimas desde el punto de vista académico. Y el tercero, y por supuesto no es clavarnos el puñal, los que estamos trabajando con Congreso Visible en temas de control constitucional, pero de ahí para abajo hay mucho más. Por ejemplo, el control constitucional no solamente de actos administrativos a nivel nacional, sino por ejemplo actos normativos que emanan, por ejemplo, de gobernaciones, de alcaldías, es decir, es un tema que corresponde a tribunales y es control constitucional puro y duro. Y si se me permite, pues la evaluación pública que hacen los estudiantes jóvenes de facultades de Derecho y el litigio estratégico, pero finalmente creo que el ciudadano se ve mucho más afectado por normas que emanan de una gobernación o de una alcaldía que al final lo que sale del Congreso de la República. ¿Sí? Yo creo que es una lista importante que debemos tener ahí. Simplemente para agregar, creo que la pregunta también es interesante porque muestra estos debates alrededor de la constitucionalización del derecho administrativo, del derecho civil, del derecho laboral, y particularmente, digamos, después de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo,
pues con toda esta concepción de los medios de control en el contencioso, casi que digamos se constitucionalizaron digamos las acciones administrativas y la competencia constitucional del Consejo de Estado es aún más evidente. Y existe, digamos, por ejemplo, esa competencia residual rarísima de la sección primera que recibe todo lo que las demás secciones no reciben. Y entonces ahí, digamos, va a haber temas interesantes frente a la extensión, digamos, de la constitucionalización de esas acciones administrativas. Y por otro lado, y acá está Guillermo Tábora, y es que me va a regañar después en la Corte, gracias a la reforma de equilibrio de poderes, la Corte Constitucional, yo creo que por ahí en un par de meses, va a asumir ahora una nueva competencia, como si no nos faltara trabajo, y es la resolución de los incidentes de conflicto de competencias que antes estaban en cabeza de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Ahí, digamos, va a ser interesante ver cómo la Corte entra a resolver esos incidentes de competencia, por ejemplo, entre el Consejo de Estado y la misma Corte. Bueno, son en materia de tutela, pero digamos hasta dónde, digamos, va a llegar digamos, el alcance de esas nuevas competencias de la Corte. ¿Se va a reducir solo a temas de tutela o a cualquier conflicto, digamos, competencial y jurisdiccional que tengan las distintas jurisdicciones de la rama judicial? Y ahí va a ser, de nuevo, una herramienta muy interesante ver cómo se van a sistematizar esas nuevas, digamos, funciones de la Corte. Una cosa pequeña que quería decir del lobby que decía Santiago. Es muy interesante ahora, digamos, ver cómo muchos por ejemplo, yo he tenido la experiencia de hablar con profesores de acá y decirles, láncense a las listas, preséntense a las listas del Consejo de Estado y la Corte Suprema. Y la primera reacción que ellos tienen, y es completamente comprensible, es ¿qué manera? Porque me toca ir a hacer fila a hablar con los 27 consejos de Estado, con los 21 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los hacen esperar 3-4 horas mientras o les llegan tarde a las citas, son profesores con una agenda ocupada, no pueden dar tiradas las clases, y digamos que consiguen, digamos, el milagro constitucional, como diría yo, de que sean internados. Entonces, esto lo tienen que repetir ahora con 100 senadores. Y hay unos códigos en el Senado, y las personas que trabajan en la Cámara, en el Congreso, perdón, lo deben saber mucho mejor que yo, que, digamos, son parte, no lo quiero decir de una manera peyorativa o condenarlo, sino son prácticas, digamos, creo que habituales y culturales de los congresistas. Entonces, por ejemplo, que implican que a los congresistas les gusta reunirse con el candidato en tal restaurante o en tal hotel. Entonces eso implica que el académico ahora no solo tiene que bajarse de una plata para invitar, no tiene que bajarse de una plata para invitar al señor senador a tomarse un tinto o a almorzar, sino que tiene que reservar un salón en el Hotel de la Ópera, porque el Hotel de la Ópera es un sitio donde van muchos congresistas y es fácil, digamos, y son cosas, digamos, que el texto de Ana María recoge de una manera muy interesante. Entonces la pregunta que quiero dejar ahora es, ¿cuál es la responsabilidad de los académicos ahí? Tienen que de cierta manera plegarse a estas normas, digamos, protocolarias institucionales para llegar a la Corte y una vez ahí aplicar lo que Rodrigo Primi llamaba en una columna del Espectador el deber de gratitud, que digamos es una práctica que ojalá todos los magistrados aplicaran, o definitivamente decir no, yo no juego a estas reglas y me mantengo, digamos, en las torres de marfil de la academia y en la asepsia académica. Es un debate interesante, digamos. Creo que muestra también las tensiones que van a venir ahora en las elecciones de estos magistrados. Hay que recordar que Santiago ha nominado a la Corte a Nairo Quintana y a James Rodríguez. Y a un par de jugadores de Millonarios también. Y quería preguntarle si alguien más. Sí, nos quedan 10 minutos. Yo soy estudiante de Derecho y yo sí quería preguntarles, digamos, se vienen estas 5 elecciones, pero hay una crítica o una contradicción constante y es como que necesitamos una corte que sea técnica, ¿sí? Que tenga la vara de los magistrados muy alta, ¿sí? Que no dejemos, digamos, ese control en la mano negra de los magistrados auxiliares, pues con mucho respeto porque pues no son así, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un problema y es que hay un choque institucional constante. Y lo que decía Vida Morales, que además yo también rescato otra de sus grandes frases, es que vamos en contra de los derechos de las minorías, y lo dijo así explícitamente, sin ningún tipo de pudor. Y ese tipo de búsqueda, cómo hacer que los magistrados de la Corte, los nuevos, ¿sí? Los que se van a ternar,
sean más dialógicos, ¿sí? Hablen más, participen más y no generen esos choques institucionales, porque la reforma de equilibrio de poderes quedó totalmente mocha, ¿sí? Y quedó totalmente desmontada, casi que en lo que a mí sí me parece que pierde mucha legitimidad, es en un cálculo político, y es le apruebo una cosa pero le tumbo otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que se habla en los medios, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que necesariamente sea así el cálculo que está haciendo la Corte, pero eso es lo que se ve, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de percepciones de la ciudadanía y cómo hacer esa Corte que sea, digamos, más participativa y no genere tantos roces, ¿sí? Porque evidentemente es un organismo contramayoritario, pero, digamos, publicitar eso es muy difícil, ¿sí? Y eso se notó mucho en las sentencias del Congreso. Digamos, yo hice un artículo para Congreso y sí, la sentencia dice totalmente otra cosa a lo que todo el mundo se puso a decir en el debate público, ¿sí? Y es como hacer esa justicia más cercana al ciudadano, ¿sí? Sin esos roces fuertes y sin caer en la mano de los políticos, pero a la larga es necesario porque son quienes los eligen. Gracias, buenos días. Mi nombre es Román Arenas. Soy tal vez el segundo voz con leche en esta reunión. Primero, por ser internacionalista también como Sandra, y segundo, porque vengo del Congreso. Vengo de una UTL, aficionado a estos temas constitucionales, además entonces me atreví a participar un poco en esto. Y me parece súper importante la intervención, simplemente para comentar el agradecimiento que funcionarios de UTL tenemos con la plataforma Congreso Visible. Hace 5 años, cuando yo llegué a la Cámara, las páginas de Cámara y Senado no tenía punto de comparación con la información que puede brindar Congreso Visible. Y ahora con el agregado de control constitucional bajo la lupa, creo que nos pueden ayudar un montón con la construcción de ponencias, con la preparación de debates de control político, con el quehacer legislativo. Definitivamente creo que esa es una herramienta que debe ser también un poquito más democratizada y socializada al interior del Congreso, de la Cámara y del Senado, para que funcionarios de allí del Congreso la conozcan, la manejen y puedan perfeccionar sus tareas diarias con lo que tenemos que hacer cada semana para los congresistas. Muchas gracias. Bueno, entonces rápidamente a responder la pregunta y Yo creo que hay dos anotaciones muy cortas. La primera es, y yo creo que eventualmente evolucionaremos a ese estilo, a ese tema, y es ya varias instituciones del país, entre ellas el Congreso de la República, están relanzando sus centros de altos estudios, es decir, digamos que ya hay una preocupación de parte de las entidades, es decir, hace poquito una convocatoria pública para alguien que quiera un centro de altos estudios de la Fiscalía, es decir, ya cada vez la necesidad de estar conectados con la academia y la opinión pública y con las áreas de experticia de lo que cada entidad hace está abierta. Repito, el Centro de Altos Estudios Legislativos, yo estuve en el almuerzo, estaba el senador Velasco, el presidente del Congreso y demás, entonces digamos que y nos convocaron a varias facultades, de hecho, 2 o 3 profesores de la Facultad de Derecho de los Andes estaban. Entonces digamos que hay esa preocupación de accountability y de esa relación con la ciudadanía y la experiencia. Y en segundo lugar, yo solamente llamar su atención es, una cosa es la Corte Constitucional haciendo control de leyes, y repito, leyes que el 90 o 95% del ordenamiento jurídico de este país es pre-91, entonces es arcaico frente a lo que es el nuevo ordenamiento constitucional, y eso es importante, y qué pena ser tan necio decirlo, pero yo creo que es un punto técnico claro y hay que hacerlo. Hay control automático, hay control, y el otro control es rogado, y el control rogado implica que el que demanda puede ser una persona como Sochamandú, que es el de las primeras 5 o 6 sentencias cada de la Corte. No sé dónde estará ese personaje, no sé si existirá, si estará vivo o muerto, si era real o no, pero el caso es que Sochamandú es el que demanda voto, todo, ¿no? Creo que ese también es de la dosis personal del 94, la 2021. El señor que se llamaba José Antonio Parra. Los dos eran los que mandaban. Ahora, no se olvide que este país es folclórico en medio de todos, como cualquier democracia latinoamericana, es decir, el doctor Sáchica, que ya murió, la primera demanda de constitucionalidad ante la Corte es demanda la inconstitucionalidad de la Constitución. Es decir, digamos, es para que vean, esa es la primera sentencia a la cual emite la Corte Constitucional. Pero en segundo lugar es recordar que una cosa es la Corte con sentencias acerca de la constitucionalidad de leyes, y otra cosa es la Corte actuando como sentencias de actos legislativos, es decir, su función como árbitro supremo del sistema jurídico político del país es distinguido, que eso vale la pena hacer la apreciación, y por eso nos puede sonar feo
indigesto una corte hablando de equilibrio de poderes, pero de otro lado es una corte que, repito, libera sin necesidad de que sean sentencias vía tutela, sino sentencias se protege las minorías, ¿no? Entonces digamos que es un árbitro, son dos facetas distintas del mismo tribunal. También frente a lo del el diálogo, yo creo que como funcionario de la Corte, yo creo que también hay que reconocer un problema. Y, por ejemplo, es que dentro, digamos, hay como una regla consuetudinaria dentro de la Corte de no hablar por fuera de los fallos de la Corte y que son suficientes las sentencias. Y eso, digamos, tiene un principio que es loable y es, digamos, tratar de evitar que los jueces se expongan o los funcionarios nos expongamos a debates políticos o que sean, digamos, en algún momento decir cosas que uno no puede decir y romper con la prudencia judicial. Pero creo que los jueces y los funcionarios tenemos que exponernos más a este espacio. Por ejemplo, con Guillermo, cuando salió la sentencia de equilibrio de poderes, tuvimos una discusión bastante interesante en la cual yo aprendí mucho sobre el juicio de sustitución que aplicó la Corte para tumbar la reforma de la justicia y un juicio de consecutividad también bastante, digamos, peculiar, por llamarlo de alguna forma, que la Corte utilizó. Esa discusión se quedó entre Guillermo y yo en Facebook. Hubiera sido valiosísimo, por ejemplo, generar un evento donde los magistrados de la Corte Constitucional trataran de explicar, pues, obviamente, sin hablar de futuras demandas y sin hablar, digamos, de cargos que no, o de detalles de la discusión que son parte, digamos, de un término futbolístico de la interna de la Corte, del camerino de la Corte, pero creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por salir más y hablarle al público y a los ciudadanos. Yo creo que, en parte, digamos, yo acepté muy contento la invitación a este lanzamiento por eso, porque creo que, digamos, se puede ponderar la necesidad de ser prudentes a la hora de dar declaraciones públicas con la necesidad de hacer una pedagogía constructiva y sencilla en los fallos, porque además es un poco ridículo decir, pues acá está el fallo de equilibrio de poderes, el primer fallo son 260 páginas, pero muy pocos lo tienen toda la razón, además hay a veces también, de nuevo,